Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ingrid Stephanie Serrano Rodas. Soy estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial. En esta oportunidad les voy a narrar una obra muy bonita, Mi planta de naranja lima, cuyo autor es José Mauro Vasconcelos. Voy a iniciar contándoles por capítulos. En el capítulo 1, El descubridor de las cosas, se llama esta aventura de Cecé. Acá nos habla que Cecé y su hermano venían tomados de la mano por el camino. Venían hablando cosas de la vida. Totoka sabía muchas cosas como silbar y cantar, algo que Cecé no podía. Totoka, para no desanimarlo, le decía que él todavía no podía hacer esas cosas porque su boca todavía era un poco pequeña y no podía silbar. Entonces Cecé dijo, si no puedo silbar, voy a intentar cantar pero por dentro. Entonces se puso a cantar pero por dentro. Entonces su hermano Toca lo notó, después de un momento lo notó a su hermano medio serio. ¿Qué te pasa? Y le dio un empujón. ¿Qué tienes? Se notó serio. Entonces se le dice, estoy cantando. Entonces su hermano le dice, qué raro, me habré quedado sordo, no te escucho nada, en serio. Entonces se le dice, ¿será que no sabe que se puede cantar por dentro? Bueno, si no sabe, no le voy a decir. Y siguieron su camino hasta que llegaron al río de San Pablo. Allí Totoka le enseñó a Cecé cómo debe de cruzar. Lo intentaron varias veces y siguieron su camino. Por el camino iban hablando sobre Tío Edmundo. Cecé decía que él quiere ser como Tío Edmundo, un hombre muy sabio, bueno y poeta, y además quiere utilizar un moño de corbata. Totoka le decía, ¿pero por qué? Tú no debes de creer todo lo que dice Tío Edmundo. Tío Edmundo está tocadito. Entonces se decía, ¿qué es tocadito? Entonces Totoka movió el dedo en la cabeza. Entonces se le dice, no, Tío Edmundo no es así. Él me ha enseñado muchas cosas, todo lo que yo sé. Yo he aprendido muchas cosas de él. Él es muy bueno. Al menos que un día me dio una palmadita. Entonces Totoka le dice, cuenta cómo fue. Mira, yo estaba en casa de Tío Edmundo y Tío Edmundo estaba buscando sus lentes, decía que se le había perdido. Entonces yo me ofrecí a ayudarle a buscar. Le dije, pero si me daba una monedita, yo le iba a ayudar. Me fui donde la ropa sucia y ahí lo encontré. Sus lentes se los di a él, pero él en vez de agradecerme me gritó y me dio una palmadita y me quitó la moneda. Y Totoka se rió, ja, 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 ja. ¿Y tú que te vas de la casa para que allá no te peguen? Y allá te pegan. Ja, ja, ja. Fueron caminando hasta que llegaron a la Casa Blanca, ahí donde se iban a mudar. Totoka le dice a Cecé, mira, esta es la Casa Blanca donde nos vamos a mudar. Entonces se le dice, pero ¿por qué tenemos que mudarnos? Yo no quiero. Me gusta, pero no quiero. Entonces Totoka le dice, siempre es bueno cambiarnos de lugar, de ambiente. Un día Cecé le pregunta a su tío Edmundo cómo aprendió a leer. Tío Edmundo le dice, como todo el mundo, a través de la cartilla. Entonces Cecé le dice, ¿todo el mundo aprende a leer con la cartilla? Y tío Edmundo le dice, supongo que sí. Y le dice Cecé, ¿me puedes regalar un caballito si sé leer? Entonces tío Edmundo le dice, ¿pero sabes leer? Y entonces se le dice, tráeme el caballito y vas a ver si sé leer o no. Por la noche en su casa, Cecé le dice a su hermana Yandira que lo alce, que él va a leer la oración. Y Yandira le dice, pero tú no sabes leer, qué raro. Mira ahí donde me estés mintiendo que sabes leer, te voy a alzar, pero si no sabes, si me estás mintiendo, no te la vas a acabar conmigo, te voy a castigar, le dice. Pero igual lo alza y el niño empieza a leer su oración. Yandira queda boca abierta y le dice, oh, sí, ¿te aprendiste a leer o te lo aprendiste todo de memoria? Qué raro, le dice. Y lo baja y le dice, estás que mientes, muchachito, ¿verdad? No, Yandira, le dice el niñito, te juro que yo sí sé leer. Mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dar un diario para que leas. Ahí si lo lees correctamente te creeré. Ya, está bien. Y le dan el diario para que lo lea el niño y el niño empieza a leer.
Yadira queda boca abierta y empieza a gritar a todo el mundo. Y en menos de 10 minutos todos los vecinos estaban llenos ahí en su casa de CC. Todos querían escuchar que CC había aprendido a leer. Entonces el tío Edmundo le regaló el caballito como se le había prometido a CC si sabía leer. Capítulo 2. Una cierta planta de naranja lima. Acá nos narra que cada hermano mayor tenía su cuidado al hermano menor. Acá como vemos, acá Lala tenía su cuidado a CC. Lo cuidaba mucho hasta que llegó un momento que Lala creció y como que se fue enamorando. Los domingos en la estación lo llevaban a CC y ahí su pretendiente le regalaba muchos dulces y chocolates para que CC no dijera nada. Y CC muy intrigado decía, ¿será que le puedo decir a tío Edmundo? No le puedo preguntar porque si le digo a tío Edmundo se va a armar una bronca. Mejor no le digo. Y él se quedaba muy intrigado. Y CC acá tenía su cuidado a su hermanito Luis. Un día Luis, su hermanito, le dice, CC, ¿podemos ir al zoológico? Él sin saber qué decirle, él no sabía qué mentira decirle, le dice, pero está que va a llover, hoy día está feo, no podemos ir. Entonces su hermanito Luis le dice, sí podemos ir. No está feo, eso es que mientes. Entonces CC le dice, no, sí está bien feo. Y ya no sabía qué más decirle de mentiras, entonces tomó la mano de su hermanito y salieron por la quinta. Ahí la dividieron en 3 lugares, se suponía que era el zoológico, y ahí se pusieron a jugar. Ahí CC le enseñó muchas cosas con su imaginación, los animales como los monos, los leones, las aves. Entonces Luis le preguntó cómo había aprendido todas esas cosas. ¿Había ido al zoológico?, le dice. Sí, le dice él, pero engañándole. Pero él sabía todo eso a través de su tío Edmundo, porque su tío Edmundo le había contado todo lo que él sabía. Un día luego la mamá de CC le dice que irán a visitar la casa. Pero ahí Totoka le dice, CC, no vayas a contar que hemos ido, le dice, no vayas a decir nada, si no mamá se va a molestar. Y luego se fueron a la casa, a ver a su casa nueva, y ahí todos los hermanos corrieron y se cogieron una planta. Menos CC, a CC no le dejaron ninguna planta. Le dejaron las plantas más feas, entonces CC se sintió muy mal y triste, dijo que siempre le tocaba lo peor a él, la peor porquería, que era el más desdichado, y se sintió muy mal y se puso a llorar y siguió caminando alrededor de la casa donde habían más árboles, hasta que llegó y vio un zanjón, una pequeña plantita que era una planta de naranja lima, y él se sentó al lado de la planta y empezó a lloriquear y empezó a hacer un agujero y se pasó llorando horas tras horas, cuando de pronto escuchó una voz. CC, ¿por qué lloras?, le dice. Porque soy el más desdichado y nunca tengo nada. Y CC decía, qué raro, ¿quién me está hablando? Entonces se paró y miró a su alrededor y vio que no había nadie. Dijo, qué raro, ¿qué estará pasando? Y después dijo, ¿tú me estás hablando, plantita? Y la plantita le dijo, sí. ¿Acaso las plantas hablan? Solo algunas, le dice la plantita. Y acércate, le dice a mis hojitas, y escucha. Entonces se acerca y escucha el sonido. Y le dice, ¿todos saben que tú puedes hablar? No, solo tú, le dice. Entonces le dice, y cuando yo vuelva, porque yo voy a volver todavía después de Navidad, ¿vas a seguir hablando? Sí, le dice. Bueno, llegó el momento de despedirse. CC se abraza de su plantita y se va y le cuenta a su hermana, le dice, todas sus plantas de ustedes son feas, le dice, la mía es más bonita, le dice, pero no te voy a decir por qué, algún día te voy a decir. Capítulo 3. Los flacos dedos de la pobreza. Acá CC le cuenta su problema a tío Edmundo
que tenía preocupación porque Luciano no lo podía encontrar si se mudaba a una casa nueva, no iba a dar con su ubicación. Y acá tía el mundo le dice que no se preocupase, que Luciano lo iba a encontrar. Después tía el mundo le dice que ahí va a haber una repartición de juguetes para todos los niños y que él debería ir. Entonces esté muy emocionado, dice, voy a ir con mi hermanito Luis llevándolo para que le den su juguetito y a mí también de paso. Entonces se van y le dicen a Gloria, Gloria, ¿podemos ir? Su hermana le dice que no pueden ir, que ella no tiene tiempo para llevarlos. Entonces se le dice, y yo iré con mi hermanito Luis, lo voy a cuidar mucho. Ya te dije, Cece, que no pueden ir. Y Cece se la pasó molestando a su hermana, poniendo cara triste, la seguía a todos lados. Su hermana se la pasaba haciendo sus cosas y se la seguía y la miraba con cara de pena y tristeza, como diciéndole que por favor, pero no hacía caso. Entonces Gloria, al ver esas caritas, le dijo, vamos a tomar desayuno y luego vemos qué hacemos para que vayan. Se pusieron a tomar su desayuno y luego Gloria le dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Les voy a enviar con alguien que se vaya por ese camino. Se van a alistar y vamos a salir a la puerta a ver con quién les puedo enviar. Y salieron a ver, pero solo pasaban las horas y no pasaba ninguna persona por ahí. Es en ese entonces que se pusieron muy tristes, pero de pronto apareció el cartero y ahí Gloria le rogó, le dice, Señor, ¿lo puede llevar a mis hermanitos por ahí a la repartición de juguetes, por favor, le ruega. Y el cartero accedió y le dice, sí, claro, yo los voy a llevar en mi compañía. Y luego se fueron, pero en el camino el cartero le dice, vayan siguiendo porque me están atrasando, yo tengo que repartir mi trabajo. Tengo que repartir las cartas de mi trabajo, vayan siguiendo. Entonces se molesta, mira que abandonar a estos pobres niños, se pasa este señor. Y bueno, siguieron caminando, cuando de pronto se dieron cuenta que ya era las 8 y la repartición de juguetes solo era hasta las 7:30. Entonces se pusieron muy tristes y siguieron caminando lo más rápido posible que podían para llegar hacia el lugar, cuando de pronto se dieron cuenta que habían llegado al lugar y ya todo se había acabado y no había nada. Don Coquito lo encontraron cerrando la puerta y Don Coquito le dijo, ¿qué pasó, muchachitos? Han llegado muy tarde, ya se ha acabado todo, ya se ha ido el camión, para el próximo año será. Cece y Luis se pusieron muy tristes y Luis se puso a llorar y Cece le dice que no se ponga triste y la abraza muy fuerte y le dice que él juraría que de grande iba a comprar un coche lleno de juguetes solo para él, así tenga que matar. Entonces, y no sabía si eso estaba diciendo porque le hablaba su pajarito interior. Cuando de pronto regresaron a la casa, ya faltaba poco para la Nochebuena. Y en Nochebuena todos se pusieron muy tristes, casi ni comían, todo era muy triste hasta que se acabó la cena y todos se pusieron muy tristes y se fueron a dormir temprano. Pero Cece, de que estaba acostada en su cama, se levantó y puso sus zapatos en la puerta para ver si le traían algún regalo. Al día siguiente se levantó muy temprano para ver, le dijo, Totoca, voy a ver, puse mis zapatos, voy a ver, seguramente me han traído algo. Totoca le dice, no te emociones, no creo la verdad, no deberías de emocionarte. Y Cece se va a ver y efectivamente no había nada. Y Cece se pone muy triste, qué desgracia tener un padre muy pobre. Cuando de pronto Totoca se da cuenta que su padre lo estaba mirando y dice, ¿por qué eres así, Cece? Mira, papá estaba escuchando ahí. Eres muy malvado.
Cece dice, no, yo no quería decir eso, te lo juro, no, de verdad, yo no lo vi, yo no quería decir eso. Entonces el papá se pone el sombrero y sale a la calle muy triste. Entonces se siente una gran tristeza y dice, yo no quería decir eso, y se siente muy culpable. Y él decide coger su cajoncito y salir a trabajar, a pastar zapatos. Coge su cajoncito y se va por la calle, empieza a trabajar. Y no había nadie después de Nochebuena, todos estaban seguramente en su casa durmiendo, y él decía que los niños estaban comparando seguramente sus, sus juguetes. Es en ese entonces que él se siente en un rinconcito y se acurruca y de pronto llega un señor, le dice, pásame mis zapatos. Y el niño saca su escobita y se pone a pasar los zapatos. Y después el señor le dice, ¿cuánto es? Solo la mitad, señor, págueme. Y el señor le dice, ¿pero por qué? Si todos cobran precio completo. Es que yo soy nuevo y estoy aprendiendo recién. Entonces el señor le saca y le paga completo. Y de pronto el niñito se siente muy feliz, por lo menos algo ya tengo. Y sigue ahí sentadito, pero no aparece nadie más de gente. Y cuando de pronto aparece un coche a lo largo del camino y ve que es una señora, y él se pone a gritar, lustro, lustro, zapatitos. Y la señora se da cuenta y se apiada del niñito y le da de propina. Y su esposo le dice, ¿pero por qué le vas a dar? No creo que este niño lo necesite. Es en ese entonces que su hijito se baja del carro y corre atrás de Cece y le da la moneda. Toma, mi mamá sí te cree que eres un niño muy trabajador y que lo necesitas. Toma. Entonces ya Cece tiene 10 cruceros, pero aún así le sigue faltando para comprar el regalo de su papá. Y sigue sintiéndose muy culpable, por eso él quiere llevarle un regalito para que su papá la perdone. Y él sigue por ahí hasta que decide ir a la casa de su amigo Sergio, pasar por ahí para verlo. Cuando de pronto se asoma a la puerta y ve que su amigo Sergio estaba por ahí con una bicicleta, dice, qué bonito, esa bicicleta te regalaron en Nochebuena. Sí, y muchos más juguetes me regalaron. Qué bueno, le dice. ¿Y tú? No, yo no, ni siquiera una buena cena tuve y no me dieron regalos, yo no recibí nada, le dice. Entonces Sergio le dice, ¿y si te invito a comer, pasarías a mi casa? Cece le dice, no, no puedo. ¿Y si le digo a mi mamá que te prepare cositas para que lleve para tus hermanos? No, no puedo, le dice. Y yo necesito comprarle un regalo a mi papá, pero apenas tengo 10 cruceros y me falta. Y no hay trabajo, la gente no quiere para prestarle los zapatos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces su amigo le dice, ¿y si te presto? Pero yo no puedo pagarte muy pronto, demoraría en pagarte. No te preocupes, le dice, yo tengo mucha plata que recibí en Nochebuena. Además tengo mis ahorros, te lo emprestaré y puedes pagarme cuando quieres. Bueno, si es así, dámelo, le dice el niño. Entonces le presta la plata y el niño se va a comprar una cajita de cigarrillos y se lo lleva a su padre a casa. Cuando llega, lo encuentra a su papá sentado en la mesa, pero no le muestra ninguna muestra de rencor. Está normal. Y le dice, Cece, ¿dónde has estado? Le dice el papá. Estaba afuera, y le muestra su cajita de zapatos. Estaba trabajando. Oh, mi niño, le dice su papá. Y él abre la cajita y saca la cajita de cigarrillos. Papá, te traje una cosita, ábrelo. Es un regalito para ti. Míralo. Oh, gracias, le dice. Papá, discúlpame, de verdad, yo no quería decirte eso que te dije en la mañana. Me porté muy mal, yo te juro que no quería, no te vi, de verdad, me siento muy mal, perdóname, no quise hacerlo, de verdad, perdóname, le dice el niñito. Papá dice, no te preocupes, igual, en parte tienes razón, le dice, pero bueno, ya lo olvidemos. Ven, te guardé un poco de ensalada de frutas, come.
Capítulo 4. El pajarito, la escuela y la flor. Acá decía CC, casa nueva, vida nueva y esperanzas simples. Acá se mudaron a su casa, a su nueva casa. Acá CC regresó a su planeta y le dijo que ella estaba de vuelta. CC los primeros días se portó muy bien, para que quizás quería impresionar a todos los de su barrio y ya no hizo travesuras. Hasta de pronto un día se le ocurrió hacer una travesura, cogió una media y la hizo pasar por una culebra poniéndola en la calle para asustar a una mujer. Él se escondió atrás de un arbusto para ver. Cuando la señora pasaba por ahí dio un susto. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa aquí? Y empezó a llamar a los vecinos pidiendo auxilio. Entonces ese corrió a su casa y se fue a esconderse en el cesto. Las hermanas, al ver ese suceso, lo agarraron de las orejas a Cece y lo sacaron y le gritaron. La mamá de Cece también lo castigó. Y lo castigaron mucho porque no debería hacer travesuras. Cuando de pronto llegó un día de que lo iban a matricular a Cece a la escuela, lo llevó su hermana Gloria y lo matricularon a Cece y luego Cece fue a estudiar. Allí Cece conoció a sus compañeros y a su nueva profesora, que era una muy buena profesora, y decía que Cece era un niño muy aplicado y bien inteligente y que era muy responsable. Eso es lo que venía a contarse a casa, pero nadie le creía porque su familia sabía que él no era un niño muy tranquilo, que digamos, él era todo lo contrario. Pero la maestra, esto era lo que decía de Cece. Cece se fue encariñando con su maestra. Poco a poco se convirtió en un niño más educado en la escuela. Hasta le llevaba flores a su maestra para que su jarrón no se sienta vacío. Él se levantaba muy temprano, y en la casa de Sergio había muchas flores. Él se iba y las cortaba para llevarlas a su maestra. Hasta que un día la maestra llegó a enterarse y le dice: ven para acá, quiero conversar muy seriamente contigo. ¿Es cierto lo que me han dicho, que tú te robas las flores de Sergio, tu amiguito? Maestra, sí lo hago, es que usted es tan buena conmigo que me da a veces unas moneditas y yo no tengo con qué recompensarle. Pero hijito, le dice, tú no debes de hacer esas cosas, sabes que eso está mal, ¿verdad? Eso no debes hacer, tú eres un niño muy bueno. Pero ¿y qué le voy a regalar? No tengo nada más. Pero de eso no se debe hacer. Prométeme de hoy en día que al menos que alguien te regale una flor me lo vas a traer. Pero no quiero que me estés robando, por favor. Y vamos a hacer una cosa. Yo cada vez que vea ese jarrón vacío voy a ver como si me trajeras una flor. Como si tú fueras, que me trajeras una flor diario. Voy a decir, me trajo una flor mi mejor alumno. Capítulo 5. En una celda he de morir. Acá Cece los primeros días aprende a la escuela los días de la semana. Cece está muy feliz hasta que un día por la calle se encuentra un señor repartiendo boletos y le dice que si él puede ayudarle a repartir los boletos. Y él es muy bueno, sería llamado a la gente y que el señor podía cantar. El señor le dice, pero no creo que te dejen. Tú estudias, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Le dice, 5 o 6. El niño le dice, yo tengo 5, no, 6. Tienes que decirme la verdad. Entonces se lo piensa. 6 años, le dice. 6 años tengo. Pero tienes que consultarlo primero con algún familiar si te dejaría trabajar conmigo. Pero yo no tengo para pagarte por el momento. Consúltalo más bien, le dice. Y el niño se va y lo consulta con su hermana Gloria. Le dice, Godoy, pero puedo trabajar, le dice, vendiendo folletos con un señor. Lo voy a apoyar, es muy bueno el señor. Pero tú no tienes tiempo, le dice. Tú tienes que estudiar. Sí puedo, yo estoy libre los martes. Entonces el niño regresa con el señor y le dice que sí puede ayudarlo. Y empiezan a vender y comienzan a vender un montón y acaban rapidito. El señor se va cantando y el niño se va llamando a la gente. Hasta algunos le dejan propinas. Y el señor le dice, creo que debes de quedarte con las propinas, le dice. Y de cuando de pronto aparece una señora y le dice,
¿cómo es posible que tenga trabajando a este menor? Lo voy a denunciar, le dice. No, usted no debe hacer esto, lo voy a denunciar, lo voy a meter preso. Y el niño le dice, no, no está haciendo nada de eso, yo lo estoy apoyando, a mí me gusta, yo lo estoy apoyando, no, no puede hacer eso. Cuando el señor ve ese suceso, saca una cuchilla y le dice que se vaya la señora, que lo va a matar. El niño se asusta y lo mira. Entonces la señora se va y el señor le dice, no tengas miedo, solo saqué para asustarlos, no soy capaz de matar a una persona. Segunda parte, fue cuando el niño apareció, el niño Dios en toda su tristeza. Capítulo 1. Segunda parte de la obra Mi planta naranja Lima. Capítulo 1. El murciélago. Acá Cece estaba alistándose con su hermano Totoka para que vayan a estudiar. Gloria no veía la hora de que Cece se saliera de la casa para que ella se quedase tranquila para hacer sus cosas. Entonces su hermana Gloria lo peinó a Cece, lo alistó y le revisó que todo estuviera limpio para que se vaya. Y salieron en el camino. Iban juntos los hermanos, pero a Cece le gustaba que su hermano Totoka se adelantara para que él haga travesuras. Y él se quedó más atrás y cuando de pronto vio el carro de un señor de un señor que le decían el portugués. Y dijo, y si me trepo en este carro para llegar más rápido, me voy a poner a la parte de atrás. ¿Qué puede pasar? Entonces se subió, se trepó, cuando de pronto un ¡pum! Resultó en el suelo caído. La gente que estaban por ahí salieron apresurados a ver a quién había atropellado y dijeron, ¿qué ha pasado? Cuando el señor lo vio, se bajó del auto y le dijo, mira mocoso, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te has trepado en mi carro? Y lo agarró al niñito y le dio una palmada, pero muy duro, y lo dejó que se vaya corriendo. El niño se fue corriendo muy avergonzado. Dijo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Llegó muy avergonzado. ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que soy un niño muy malo, que soy un niño muy travieso. Y él se sentía muy humillado. Y decía, lo peor sería que en la escuela se enteren que hice eso. ¿Qué diría mi minguito? Decía. Mi minguito, decía para su plantita. ¿Qué diría si le cuento? Y decía, si le voy a contar van a pensar que soy un fracasado, que soy un malcriado. Pero él no se resistió y le contó a su plantita. Capítulo 2. La conquista. Acá los primeros días Cece salía de su casa temprano para evitar incidentes, para cruzarse con el portugués, porque no sentía mucha vergüenza y decía, ¿qué van a decir de mí? Que soy muy malcriada y quizás si me veo otra vez, quizás me vaya a gritar o me vaya a dar otra paliza. Decía, voy a hacer todo eso. En unos días seguramente se olvidan de todas mis travesuras. Y él cada vez tenía menos importancia, ya no quería trepar en los coches, se sentía como un poco avergonzado. Y es entonces que se da cuenta que su plantita de minguito había dado un estirón, estaba más grande y estaba dando flores y por dar frutos. Y también en cuanto a su escuela había aprendido ya casi todos los signos, sabía cantar, se había vuelto un niño muy aplicado. Y en cuanto a su trabajo, los martes se iba a vender lo que es los folletos. Y al señor que le apoyaba, eso le daba mucha alegría. Él se portaba muy bien al señor para no decepcionarlo, para que diga que es un buen niño. Cuando de pronto llegó por la carretera y se le cruzó el portugués y su carro pitió 3 veces. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me está siguiendo. ¿Y ahora qué voy a hacer?
Dios santo, ¿ahora qué hago? Entonces se regresó a su casa cuando de pronto hizo una travesura y se hirió su pie, se cortó con un vidrio. Entonces ese no sabía qué hacer, se fue a su planta de naranja y me dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me puede ayudar? Si le digo a alguien, todos me van a gritar. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces dijo, la única que me queda es Gloria. Godoy le decía, voy a ver si me ayuda. Y él entró en la cocina y dice, Godoy, ¿me puedes ayudar? De verdad te juro que si me ayudas, prometo ser un niño muy bueno y obediente. Mira lo que me pasó. Y le muestra su piecito y estaba muy herido. Gloria empieza a curarlo y le manda a su cama tempranito acostado. Cuando de pronto la familia llega y pregunta por CC, él le dice que estaba acostado. Y CC escucha que hablan de él y él se pone muy, muy feliz. Al día siguiente CC estaba caminando por el camino con su patita herida cuando de pronto se cruza con el señor portugués. Y el señor portugués le dice, ¿qué haces ahí, niño? ¿Qué te pasó en el pie? Me herí, me duele mucho. ¿Y ahora qué puedes hacer? Le dice. Sube, yo te llevo a la escuela. Tú estudias, ¿verdad? Sí, no quiero incomodar. Tuvimos muchos problemas. No quiero de verdad, le dice el niño. Y el señor le dice, sube, no hay problema. Si quieres te dejo antes de llegar a la escuela para que no tengas ningún inconveniente. Si no quieres que te vean llegar conmigo. Entonces el niño sube y en el camino se van conversando. Y le dice, ¿qué te pasó? Estaba jugando y me corté, le dice el niño. Al llegar a la escuela, el señor se pasa hasta la farmacia y lo lleva a CC que lo cure en su piecito. Y le dice, sé muy valiente. Si te dejas curar, te voy a comprar muchos dulces si te portas bien. Si no lloras. CC aguanta todo, incluso sus lagrimitas se le caen por los ojos y CC aguanta. Y se lo cura en su piecito. Y el señor, como le había prometido, sale y le compra todo lo que le había prometido a CC. Es en ese entonces que CC se da cuenta que el portugués se había convertido en una buena persona. Capítulo 3. Conversaciones de aquí a allá. Acá CC le cuenta a Amiguito, a su planta, que se había vuelto con el portugués la persona más cercana porque hasta habían jurado que van a ser amigos hasta muerte. Hasta el portugués le había dicho que la mitad de su coche ya es de él, pero que no podían decir nada a nadie, porque él tenía vergüenza de que van a decir que la persona que le había dado unas palmadas, que se había portado tan mal, ahora son amigos. Él tenía mucha vergüenza. Y él decía, ¿qué van a decir? Mejor que no sepa nadie de nuestra amistad. Eso fue lo que le contó a su plantita de Minguito. La plantita de Minguito se molestó y dijo, ya no pases mucho tiempo conmigo. Todo el tiempo te la pasas de aquí para allá con tu portugués. Tampoco debe ser así, le dijo. Entonces se puso muy pensativo y dijo que no era lo mismo divertirse como se divertía con el portugués. Que el portugués se había convertido en la persona más cercana a él porque le daba amor y cariño y lo entendía. Y ya no era aquel señor tan serio con el que se había enojado, con el que había tenido un conflicto. Era la persona que le brindaba más amor, más cariño. Capítulo 4. 2 palizas memorables. Acá nos narra que a CC lo castigaron mucho. Su hermana le estaba llamando para que venga a cenar, pero CC estaba haciendo otra cosa y no hizo caso. Y después su hermana lo llamó muy molesta. Y luego le dieron una paliza a CC que quedó muy adolorido. Cuando de pronto escuchó a su hermana Gloria que estaba afuera y vino a ayudarle, le dijo, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué tienen contra esta criaturita que le castigan mucho? ¿Por qué son así con esta criatura? Un día de estos van a terminar matándolo.
Y así fue como se encontró Cece muy herido y estaba muy mal y ya no fue a estudiar y se estaba muy preocupado. ¿Qué sería de su amigo el portugués? Que habrá dicho que no va a visitarlo? ¿Qué sería de la vida? Él estaba súper preocupado y de pronto se quedaron solos él y su papá, y él decidió enseñarle a cantar una canción. En la canción decía: yo quiero una mujer desnuda, bien desnuda, quiero tener. Entonces el papá lo ofendió a Cece y le dijo: ¿quién te enseñó esas canciones, Cece? Me enseñó el señor con el que trabajo vendiendo los folletos. Fue don Aribaldo, le dijo. Y otra vez le dio otra bofeteada. Le dijo: a ver, repite. Otra vez le dio. Se repitió. Otra vez le dio otra bofeteada. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así conmigo? Le dijo: mátame, asesíname de una vez. La cárcel va a estar ahí para vengarme de ti. Papá, por el amor, y llegó Gloria, papá, por el amor de Dios, no le pegues a este niño. ¿Qué te pasa? Es una criatura. ¿Por qué lo tratas así? Mira cómo está. Y lo encontró tirado en el piso y estaba ardiendo en fiebre. Así que Gloria decidió y lo llevó a su cama. Y el niño decía: desearía no haber nacido. ¿Por qué me tratan así? Todo el mundo es malo conmigo. Y Gloria le decía: sabes, a veces tú eres muy atrevido. Capítulo 5. Suave y extraño pedido. Acá se necesitaba una semana para que se recupere. Se tomó una semana y se llegó el día de que se debería ir a la escuela a estudiar. Se estaba buscando al señor portugués por todas partes hasta que lo encontró y escuchó cuando un señor le preguntaba: ¿tú quieres mucho a ese niño, no? Sí. Entonces el señor portugués vio a Cece y lo abrazó muy fuerte. Le dijo: ¿dónde has estado? Y le dijo: tengo muchas cosas que contarte. Vamos. Entonces se fueron y subieron a su carro y Cece empezó a contarle todo. El señor portugués se puso muy triste, pero a la vez le dijo: pero tú sabías lo que hacías, sabes todo esas palabras que dijiste, sabes que eso está mal, ¿verdad? ¿Qué tal si para relajarte nos vamos a hacer un día de pesca? Le dijo el señor. ¿Qué te parece? ¿Puedes ir o no? Tendrías que pedir permiso, ¿no? Y se le dice: no importa. Le digo: ya veo cómo me arreglo por un día y ya veo cómo me lo arreglo. Total, mi hermana Gloria le prometieron que todavía no me iban a pegar durante un mes, así que puedo ir. Se llegó el día de ir, se alistaron y fueron el día de campo. El señor estaba pescando y le dijo a Cece que no hiciera ruido porque si no los peces se iban a asustar. Entonces Cece se fue a un ladito y se fue a explorar. Y estaba que saltaba, se ensuciaba, hizo de todo. De pronto el señor portugués vio a Cece y le dijo: qué sucio estás, báñate. Y le dijo que debería bañarse ahí con el agua. Cece tuvo mucha vergüenza, le dijo: pero no quiero. Le digo: tengo muchas cicatrices, ¿qué vas a decir? Son de todas las palizas que me dan por todo lo que te conté. Y entonces el señor portugués le dijo: no importa, báñate y vamos a almorzar. Y se bañó el niño y luego se fueron a almorzar. Y ahí Cece le dice: es verdad lo que le dijiste al señor que escuché. Es tantas cosas que hablé y ya ni me acuerdo. Lo que dijiste que me quieres, ¿es verdad? Sí, sí te quiero, le dice el señor. ¿En serio? Sí. Entonces tengo una idea. ¿Qué tal si me adoptas? Le dices a mi papá que me regale a ti. Mi papá va a acceder. Total, va a decir uno menos para darle comida. Y el señor le dice: podría ser, pero si no quiere tu papá, me compras. Total, tengo un hermano que lo vendieron. Se queda pensando, el señor no sabía qué decir y le dice: pero eso no está bien. ¿Y ahora qué podemos hacer?
Bueno, les dice, si no quieres, bueno, igual entiendo, no me quieres, nadie me quiere, bueno, no estás obligado, igual, muchas gracias. Y el señor portugués, no es esto, le dice, lo que pasa es que no es así tan fácil, los niños deben estar junto a sus padres, pero te prometo que de ahora en adelante te voy a considerar como un hijo mío, te voy a tratar como si fueras un hijo mío y no te va a volver a faltar nada. Capítulo 6. De pedazos y pedazos se forma la ternura. Acá se le dice al señor portugués si no hablaba con ningún árbol cuando era niño. Y el señor portugués les dice, no todos los árboles pueden hablar, le dice. Y se le dice, me gusta conversar contigo, le dice. Me pasaría horas y horas conversando contigo, porque no eres como Minguito. ¿Quién es Minguito? Minguito es mi plantita, le dice. Con ella también converso en veces, pero me prefiero charlar contigo. Cuando de pronto llegó Cece a su casa y se fue a ver a su plantita de Minguito y se sentó ahí a conversarle todo lo que le había pasado. Entonces llegó su hermano Totoque y le dice, Cece, ¿me puedes prestar plata? ¿Pero para qué lo quieres? Yo no tengo, le dice. Pero empréstame, yo siempre he sido bueno contigo, casi nunca me porto mal contigo. Y se dice, pues es verdad, pero ¿para qué lo quiere? Ven y te lo diré. Y lo siguió hasta más lejitos y le dicen, mira, te diré por dos razones. Papá ya consiguió trabajo y otra es que van a destruir, van a construir las calles e incluso los zanjones. ¿Cómo así? Le dice Cece. Lo van a destrozar a tu plantita de ahí, de la zanja. No, dime que no es cierto, Cece, le dice. Sí, sí es cierto. Eso es lo que van a hacer, le dice. ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Por qué me dices esas cosas? Le dice, y tu papá le dice, bueno, ¿sí me vas a hacer el préstamo, sí o no? Bueno, está bien, te voy a prestar. Capítulo 100. El Mangaritiba. Cuando la profesora en clase preguntó quién quería salir a escribir una frase en el pizarrón, se animó. El de la clase levantó la mano y salió a escribir una frase. Luego, y mirándola a la profesora Celia con dudas si su frase estaba bien, se sentó en su lugar. Cuando de pronto llegó un compañero que siempre llegaba tarde, se llamaba Jerónimo. Llegó muy inquieto y muy preocupado y le conversó a su compañero de atrás que había ocurrido un accidente y que el señor portugués había fallecido. Se sintió muy mal y preguntó, ¿perdón, qué dijiste? ¿Mencionaste al señor portugués? Sí, ha sido atropellado en la mañana, así que les puede decir. Cece no tuvo otra alternativa, se salió corriendo de la clase sin mirar atrás, corrió muy apresurado hacia el lugar de los hechos y cuando de pronto no encontró nada y se puso a llorar y un señor salió de ahí y le dijo, ¿qué te pasa, Cece? ¿Es verdad lo que dicen? Sí, es verdad, Cece. Cece se sintió muy mal, no quería hacer nada y estaba ardiendo en fiebre. Se sentía muy triste cuando de pronto se hizo tarde y llegó su hermano Toca y le dijo, vamos a la casa. No, le dijo Cece, mi vida ya no tiene sentido, ya no quiero morirme, ya no quiero nada de verdad, mi vida ya no tiene sentido, ¿para qué voy a ir a esa casa? Ahí nadie me quiere. Entonces Toca lo animó y lo llevó a la casa y cuando llegó le dijo a sus hermanos que Cece estaba muy mal y que se había puesto así por su planta naranja lima que le había dicho que iba a ser destruida. Se estaba ardiendo en fiebre y no sabían qué hacer, se la pasó así día tras día llorando
sin saber qué hacer, estaba muy triste, decía, ¿por qué le tiene que pasar todas esas cosas justo ahora? Si él se había estado portando bien, él era un niño muy bueno, cuando pensaba que había encontrado la felicidad, ¿por qué le iba a pasar esto? Él no comprendía cuál era el motivo por qué les pasaban esas cosas. Capítulo 8. Son tantas los viejos árboles. Acá el papá, después de haber pasado muchos días, el papá le dice al hijo, ya todo pasó, se y lo pone en sus rodillas, todo va a estar bien. Le dice, acá está tu padre contigo. No, le dice, mi padre se ha muerto. Tú eres un, tú eres un, tú eres un viejo árbol con raíces oscuras. Era un padre árbol, pero un árbol que ya no conocía. Y le dice, ya no me interesa, papá, no me interesa que si lo van a cortar, si lo cortan o no mi plantita lima, ya no me interesa. El padre se pone muy triste y lo mira con los ojos llenos de lágrimas. Capítulo 9. La confección final. Los años pasan y él sigue recordando a su querido portugués, lo recuerda con mucha nostalgia y a la vez con mucha alegría porque había sido la mejor persona que se había portado bien con él, aunque a veces dice que lo regañaba, pero muchas veces le daba ternura. Gracias.